¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la vida real, hechos de la realidad cotidiana que nos afectan para que tengamos más elementos para una mayor comprensión y entendimiento de aquello que ocurre en nuestro entorno. Hay una pregunta que en forma recurrente se plantean los ciudadanos, particularmente cuando se discute la utilidad o beneficio que aportan a la República dos cuerpos legislativos tan dispendiosos, integrados por 500 diputados y 128 senadores, de los cuales el 40 y el 20%, respectivamente, son plurinominales, es decir, de representación proporcional que no son electos por el voto directo de los ciudadanos. ¿Para qué sirven realmente los diputados y los senadores? Esa es una pregunta que la gente se plantea de manera recurrente. Y también es permanente la inquietud de la gente sobre la utilidad del poder legislativo, cuando se cuestiona el grado de instrucción de los presuntos representantes populares. Los diputados federales son la más genuina representación del pueblo, en la más amplia dimensión y diversidad de personas que vivimos en la República Mexicana, en tanto que los senadores son los representantes de las 32 entidades federativas en el Pacto de la Unión que dio origen a los Estados Unidos mexicanos. Ambas cámaras tienen, en principio, una tarea esencial en común: legislar, hacer buenas leyes, modificarlas o abrogarlas, es decir, abolirlas o derogarlas, para beneficio del pueblo. En las dos cámaras hay órganos técnicos de servicios o apoyo parlamentario que auxilian a senadores y diputados en la fundamentación y redacción de sus iniciativas, de acuerdos, de leyes o reformas a las leyes o reformas a la Constitución General de la República. Es decir, los representantes populares tienen quienes los auxilian técnicamente para redactar de manera apropiada las reformas o las propuestas de leyes o de reformas a leyes que consideran convenientes, pensando, suponemos que ese es el principio, pensando en beneficio del pueblo. Cuando se presenta una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma a la Constitución o a alguna ley general o secundaria, hay una Cámara de origen, que puede ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, es decir, donde se presenta la iniciativa y se inicia el proceso de estudio de esa iniciativa. Indistintamente puede ser en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y en este caso, la otra cámara se convierte en cámara revisora de lo que apruebe la primera cámara donde tiene origen esta iniciativa de ley o de modificación a alguna ley o la Constitución. Por la singularidad de sus características y funciones, cada una de las cámaras tiene facultades constitucionales exclusivas y diferenciadas. Los requisitos que cualquier ciudadano tiene que cumplir para ser diputado federal los establece el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
por si usted se anima para las siguientes elecciones o está preparando el terreno para tratar de ser diputado, el artículo 55 de la Constitución le dice cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para aspirar a ser postulado. Los requisitos son los siguientes. Uno, ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Punto 2. Tener 18 años cumplidos el día de la elección. Punto 3. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta entidad con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, es decir, para poder aparecer en la lista de diputado plurinominal, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha que la elección se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. Mire, esto es así. Si tiene la suerte de que alguna dirigencia partidista lo quiera postular para ser diputado plurinominal en alguna de las 5 regiones plurinominales del país, pues tiene que ser originario o vivir en algún estado que forme parte de esa circunscripción electoral. Pongo un caso muy concreto. La circunscripción electoral número 1 incluye Baja California, incluye Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit. Entonces, si usted quiere ser candidato por esa primera circunscripción, candidato plurinominal, tendría que vivir en alguno de esos estados que integran esa primera región plurinominal. Y además hay otra cosa. Por ejemplo, si usted vive en Sinaloa o vive en Tamaulipas o vive en Veracruz y por alguna razón lo invitaron a desempeñar algún cargo dentro de la Administración Pública Federal en la capital de la República, aunque haya usted estado viviendo intermitentemente en la capital de la República, cumpliendo con alguna encomienda en algún cargo público, eso no le afectaría para justificar su residencia en su estado o en la circunscripción por la cual pudiera ser postulado. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. Es decir, si usted está desempeñando un cargo público fuera de su estado y lo quieren volver a postular, no tiene ningún problema para que así suceda. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros requisitos que se establecen para ser diputado federal? Bueno, pues el artículo 55 constitucional dice que otros requisitos que debe cumplir el ciudadano que aspire a ser diputado federal son los siguientes. Punto 4. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. Es decir, si alguien que trabaja en la Guardia Nacional, en el Ejército o en alguna policía estatal o municipal quiere ser postulado para un cargo en un distrito específico donde ha estado desempeñando esa tarea, tendría que separarse de ese cargo, renunciar a ese cargo por lo menos 90 días antes de que se realice la elección, o simplemente quien no esté en el servicio activo en el Ejército Federal ni en mando de policía o gendarmería rural no tendría problema. Tampoco puede ser diputado el que sea titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. Es decir, si usted es secretario o subsecretario de Estado o es director de algún organismo como Pemex o como la Comisión Federal de Electricidad, pues tendrá que retirarse del cargo 90 días antes del día de la elección si aspira a ser diputado federal. También no pueden ser candidatos a diputados federales los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ni los magistrados, ni los secretarios de tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación, ni consejeros presidentes o consejeros electorales en los consejos generales locales, es decir, estatales o distritales del Instituto Nacional Electoral. Tampoco pueden ser candidatos a diputados federales los secretarios ejecutivos, los directores ejecutivos o el personal profesional directivo del Instituto Electoral, salvo que se hubiesen separado de su encargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Aquí hay una diferencia muy concreta. Si alguien ha estado trabajando en alguna fuerza policíaca o en el Ejército Federal o en la Guardia Nacional, tendría que separarse de su cargo 90 días antes de la elección. Pero si fuera titular de algún, si fuera ministro de la Corte, si fuera magistrado, secretario del Tribunal Electoral, consejero presidente o consejero electoral en los consejos electorales federal o estatal, tendría que haber renunciado a su cargo por lo menos 3 años antes del día de la elección. Es decir, solo aquellos que están, habiendo estado en estos cargos, cargos de carácter administrativo en el Poder Judicial, ministro de la Corte, magistrado de la Corte, secretario del Tribunal Electoral. Estos cargos requieren que quienes aspiren a ser diputados hayan dejado sus encomiendas por lo menos 3 años antes del día de la elección. Y también establece el artículo 55 de la Constitución que no pueden ser diputados federales los gobernadores de los estados y los jefes de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Es decir, el gobernador de Jalisco o el jefe de gobierno de la Ciudad de México no pueden ser electos diputados para el siguiente periodo, aun en el supuesto de que abandonen sus cargos o se separen de ellos. Tampoco los secretarios de gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. Y no pueden ser diputados, por supuesto, los ministros activos de algún culto religioso o iglesia. Es decir, hay una disposición muy concreta, muy específica, que los funcionarios públicos, la mayoría de los funcionarios públicos que aspiren a ser electos diputados federales, tendrían que renunciar a sus cargos 90 días, por lo menos 90 días antes de la fecha de la elección. Y hay otros casos muy específicos, como el caso de los ministros de la Corte, los magistrados del Poder Judicial, los secretarios de tribunales electorales del Poder Judicial, los consejeros de los institutos electorales locales o federales o distritales. Esos funcionarios sí tendrían que renunciar a sus cargos o haber renunciado a sus cargos o estar fuera de sus cargos por lo menos 3 años antes de la elección. Esta disposición es mucho más amplia que la que en general se aplica a otros servidores públicos a los que solamente se les impone la obligación de haber renunciado a sus cargos por lo menos 90 días antes del día de los comicios. ¿Qué más? Y bueno, para ser senador de la República, se tienen que cumplir todos los requisitos que les acabamos de señalar y se tendrían que tomar en consideración todas las objeciones que les acabamos de señalar, pero además cumplir con un requisito adicional. Para ser senador de la República, el candidato que aspire a ese cargo necesita tener por lo menos 25 años cumplidos el día de la elección. Pero si usted observa lo que le acababa de manifestar con respecto a los diputados, cada día pueden llegar a la Cámara de Diputados personas y ciudadanos más jóvenes, porque la ley ya considera que se puede ser diputado federal a los 18 años de edad y que también se puede ser senador de la República a los 25 años de edad. Habrá quienes vean con un cierto recelo este requisito, pero bueno, indudablemente que si a los 18 años los muchachos tienen todas las obligaciones de un ciudadano,
también es lógico que a los 18 años tengan todos los derechos de cualquier ciudadano y por lo tanto puedan ser candidatos a diputados federales. Y en este caso, la edad mínima para ser senador de la República son 25 años de edad, también una persona muy joven, pero bueno, si los partidos consideran que tiene la madurez, la preparación, el equilibrio razonable para ser postulado candidato al Senado, pues la ley no lo prohíbe, aunque usted sabe que aquí hay un problema, que muchas veces se imponen criterios que tienen que ver con las complicidades, con los afectos, con las amistades, con las relaciones familiares, con el nepotismo de quienes están en los partidos políticos y deciden postular a sus familiares aun cuando no tengan la formación o las condiciones apropiadas para desempeñar el cargo. Por eso, cuando dice la Constitución en el artículo 58 que para ser senador de la República solamente se requiere tener 25 años cumplidos el día de la elección y para ser diputado federal solo 18 años cumplidos, sí habrá quien vea con suspicacia esta posibilidad, pero son derechos que todos los ciudadanos adquieren en el momento en que cumplen 18 años y asumen todas las responsabilidades que ser ciudadano conlleva. Bueno, en la diapositiva número 8 vemos, por ejemplo, cómo quedó la Cámara de Diputados en relación con los diputados plurinominales que se repartieron en el mes de agosto. Ahí ve usted, por ejemplo, cómo el partido Morena en todas las circunscripciones, excepto en la número 2, pero en todas las circunscripciones Morena fue el partido que sacó más diputados pluris, 14 en la primera circunscripción, 11 en la segunda, 17 en la tercera, 18 en la cuarta y 15 en la quinta, de 40 diputados pluris que se repartieron. Después, partidos aliados de Morena, como el Partido Verde Ecologista, también se llevaron su cuota de 3, 4, 5 legisladores pluris, y lo mismo el caso del Partido del Trabajo. Y de la oposición, este es un dato importante y también un dato curioso. De los partidos de oposición, el único que sacó más diputados plurinominales en una de las 5 circunscripciones del país. Las circunscripciones son las 5 regiones en las que está dividida la República y en cada una de esas regiones se reparten 40 diputados de representación proporcional llamados plurinominales. La única región donde el PAN saca la misma cantidad de diputados pluris que el partido Morena es en la segunda circunscripción, donde el PAN tiene la gubernatura de estados como Aguascalientes y como Guanajuato, dos estados que le dan potencialmente muchos votos al Partido Acción Nacional. Bueno, vamos a ver ahora en la diapositiva 9 cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estas facultades exclusivas son las que hacen la diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estas facultades exclusivas solamente las pueden ejercer los diputados. Aquí no intervienen para nada los senadores. Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados de la Federación las establece el artículo 74 de la Constitución General de la República. Por ejemplo, una vez que tomen posesión de sus cargos los nuevos diputados, reciben la notificación una vez que toman posesión de sus cargos los nuevos diputados, como sucedió el domingo 1 de septiembre del 2024, recibieron la notificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la declaración de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Por lo tanto, luego de recibir ese comunicado, la Cámara de Diputados ejerció una de sus facultades exclusivas: expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo, en este caso de presidenta electa. Esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que es la que informa a todos los ciudadanos de la República que ya hay presidente o presidenta electa. Y la diapositiva 10 vemos otras facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Otra tarea esencial y trascendente, exclusiva de la Cámara de Diputados, es
aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el presidente de la República, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir este presupuesto. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en las leyes reglamentarias. En la diapositiva 11 vemos otras facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. También los diputados son quienes deben decidir si existen razones para declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubiesen incurrido en delitos. Los términos a los que se refiere son los siguientes. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, contra los consejeros de la Judicatura Federal, contra los secretarios de despacho, contra el fiscal general de la República, así como contra el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Para proceder contra todos ellos, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros si hay o no lugar para proceder penalmente contra los inculpados. Es decir, cuando alguno de los funcionarios que mencioné cometa un delito, la Cámara de Diputados tiene que decidir si se le pone o no a disposición del Ministerio Público para que éste, a su vez, pida al Poder Judicial la orden de aprehensión. Y se refiere, en este caso, cómo se puede proceder penalmente contra diputados, senadores, ministros, magistrados, secretarios de Estado, de secretarios de Estado en el gabinete presidencial, contra el fiscal general de la República. Se tiene que solicitar a la Cámara de Diputados que le quite el fuero y diga que sí es procedente la acción penal contra esos servidores públicos. Y en la diapositiva 12 vemos otras facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, esto es bien importante. Una tarea clave de la Cámara de Diputados de la Federación es la fiscalización del gasto público, como se establece en la fracción sexta del artículo 74. ¿De qué se trata esto? Bueno, es facultad de la Cámara de Diputados revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La revisión de la cuenta pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, una facultad importantísima y clave de la Cámara de Diputados es revisar si el dinero público que se utiliza a través de las diferentes dependencias del gobierno federal se ha utilizado de manera correcta y honrada. Esa es una facultad que tienen los diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Y vemos en la diapositiva número 13 cómo quedó integrada finalmente el viernes 23 de agosto del 2024 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Morena, PT, Partido Verde, con 364 diputados, tienen el 72.8% de toda la Cámara y, en consecuencia, tienen también la mayoría calificada para poder aprobar reformas constitucionales. Ahora vamos a la diapositiva 14 para ver cuáles son las facultades exclusivas del Senado de la República. Por su parte, el Senado de la República, como garante del Pacto Federal que encarna la representación de las entidades federativas que conforman el Estado Federal Mexicano, tiene las facultades que le confiere el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otras facultades, analizar la política exterior desarrollada por el presidente de la República con base en los informes anuales que el presidente y el secretario del Despacho de Relaciones Exteriores le envían al Congreso, a la Cámara de Senadores. Es decir, la política exterior del país es revisada exclusivamente por el Senado de la República.
Además, la Cámara de Senadores tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el presidente de la República suscribe en nombre de México, así como la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre esos tratados internacionales. O sea, el Senado puede intervenir en la política exterior del país. Y también el Senado debe de autorizar al presidente de la República para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. También el Senado tendría que autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Es decir, todo lo que tiene que ver con las relaciones exteriores del país está dentro de las facultades del Senado de la República. Y en la diapositiva 16 vemos cómo quedó integrado el Senado el viernes 23 de agosto del 2024, la integración original. Usted sabe que en ese momento, cuando se integró el Senado, originalmente Morena tenía solo 85 senadores, pero después, al desaparecer el Partido de la Revolución Democrática, sus dos senadores se fueron a Morena y Morena aumentó a 85 senadores, pero necesitaba uno más para hacer la mayoría calificada que le permitiera modificar la Constitución. Y eso se logró cuando el senador panista por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, le dio a la coalición gobernista el voto 86 para alcanzar la mayoría calificada y ahora Morena está en condiciones de aprobar todas las reformas constitucionales que considere pertinentes. También hay otras dos facultades exclusivas del Senado de la República que son de singular trascendencia. Fíjese usted por qué. Porque el Senado de la República tiene la facultad exclusiva de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República. Y además, el Senado de la República puede integrar la lista de candidatos a fiscal general de la República, nombrar al fiscal general de la República y formular objeción a la remoción del fiscal general de la República. Es decir, si el presidente, por ejemplo, presenta al Senado la petición de remover al fiscal general de la República, el Senado tendría que analizarlo y resolverlo por mayoría calificada. Entonces, esta función es muy importante, tanto porque el Senado puede designar ministros, como también porque el Senado puede designar o destituir al fiscal general de la República. Y también en la diapositiva 18 vemos que el Senado de la República puede erigirse en jurado de sentencia para conocer de juicio político por las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En este momento, por ejemplo, la ministra Piña, la presidenta de la Suprema Corte y otros 7 ministros de la Corte están incurriendo en algunas decisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Es decir, obstaculizan o pretenden obstaculizar que se aplique la reforma al Poder Judicial que permitirá la elección de ministros, jueces y magistrados. Bueno, esa labor que están haciendo 8 de los ministros, incluyendo la presidenta Norma Piña, podría ser motivo para que la Cámara de Diputados iniciara juicio político en contra de esos ministros y el Senado de la República tendría que dictaminar como jurado de sentencia si ese juicio es procedente y, en su caso, procedería la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Esta es otra de las facultades muy importantes que tienen los senadores. Y fíjese usted, también hay una facultad que muy poco se aplica, pero que es muy importante. Cuando en alguna entidad del país se presenten condiciones de ingobernabilidad que deriven en la ineficiencia de los poderes públicos, el Senado de la República está facultado para integrar una comisión investigadora que analice la situación, de tal forma
que el Senado de la República está facultado por la Constitución para declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es cuando llega el caso de nombrar un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocaría a elecciones extraordinarias conforme a lo que establezcan las leyes de la entidad. El nombramiento de un gobernador interino lo haría el Senado a propuesta de una terna que le enviaría el presidente de la República y tendría que aprobarse en el Senado con las 2/3 partes de los votos de los miembros presentes. El funcionario así nombrado no podría ser electo titular del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verificaran en virtud de la convocatoria que él expidiese. Esta es una facultad que casi nunca ejerce el Senado de la República, pero le voy a poner un caso hipotético. Usted sabe que hay gobernadores, por ejemplo, como el de Jalisco, que tienen controlado férreamente al Poder Judicial, que también tiene controlado férreamente al poder legislativo. Por lo tanto, cuando uno de los tres poderes controla a los otros dos poderes, se puede presumir que no hay, digamos, una condición armónica para el funcionamiento de los tres poderes en favor de los ciudadanos. Y por lo tanto, el Senado de la República puede nombrar una comisión que investigue esa situación, y si considera que hay una fractura del orden constitucional porque el gobernador tiene controlados a los otros dos poderes, el Senado puede declarar que han desaparecido los poderes porque ya no son funcionales y pedirle al presidente que le envíe una terna de candidatos para nombrar un gobernador interino que a su vez designe, perdón, un gobernador provisional para nombrar un gobernador provisional que convoque a nuevas elecciones en la entidad federativa de la que se trata. Esa es una facultad muy importante y exclusiva del Senado de la República, en la cual no interviene la Cámara de Diputados. La pregunta al final es muy simple. ¿Conocerán algunos de los senadores y diputados que integran el actual Congreso de la Unión las ideas inspiradoras de los sentimientos de la nación del insurgente José María Morelos y Pavón, autodefinido siervo de la nación, quien proclamó el 14 de septiembre de 1813 los sentimientos de la nación? ¿Qué decían los sentimientos de la nación? Algo que compete de manera directa al Congreso de la Unión. Decía Morelos que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Sería maravilloso que los diputados pensaran de esa manera, que los senadores coincidieran en esas ideas y verdaderamente hicieran leyes pensando en el pueblo. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por su generosa atención. Mañana por aquí nos encontraremos si así les apetece. Buenas noches.